Bienvenidos a una nueva conversación sobre la alegría, de la mano de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, la alegría del Evangelio. Para los que habéis seguido los capítulos precedentes, recordáis que nos quedamos con esa expresión fuerte del Papa, que decía como para la Iglesia de nuestros tiempos es vital, es decir, es de vida o muerte, depende la propia vida de ello, es vital el que cada cristiano, cada evangelizador, como dice él, de todos los lugares y en todas las ocasiones salga a anunciar el Evangelio. Y decía, sin demoras, sin ascos y sin miedo. Un programa muy atrevido, un programa además muy realista, porque toca perfectamente los obstáculos o las dificultades que nosotros ponemos, las pegas que nosotros ponemos a esta situación, sin demoras, sin tardar, sin asco y sin miedo. Y el Papa nos va a dar un cierto programa de actuación, cuando uno se plantea de modo un poco serio qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que me espera entonces de nosotros el Espíritu Santo en este momento, de mí como cristiano o de nosotros como comunidad. La respuesta puede ser, digamos, un poco simplista, pues ser buenos, ser coherentes. El Papa nos va a dar una respuesta que, dentro de la simplicidad, de la que nunca sale, pero está bastante delineado, está, digamos, bien estructurado. Y dice que la primera actitud que tenemos que encarnar, que tenemos que poner en movimiento, es la de primerear, como hace Dios. Dice el Papa, igual que Dios ha tenido la iniciativa de acercarse a mí, o cuando yo me he acercado a Él, después entiendo que ha sido Él quien me ha atraído hacia Él, siempre la iniciativa viene de Dios, sobre todo en el campo de la evangelización, es Él el que impulsa y el que va por delante. Esta misma actitud tiene que ser la nuestra, que nosotros tengamos ese deseo, como dice él, ese deseo inagotable de brindar misericordia a los demás, que es el fruto de haber experimentado nosotros la infinita misericordia del Padre. Y es muy importante en esto, que es cierto que quien ha experimentado la misericordia ve el posible pecado o la posible situación pecaminosa de los demás con una mirada distinta, no como quien juzga o como quien se siente superior o preservado de aquella cosa, entonces no se puede involucrar, no se puede contaminar con esa situación. Sería un poquito como en la parábola del buen samaritano que cuenta el Señor, como el sacerdote no se puede contaminar con una persona que está sangrando, que está maltratada en el suelo, y entonces tiene que dar un rodeo. El Papa dice que quien ha experimentado realmente la misericordia de Dios tiene ese deseo inagotable, dice él, de brindar esa misericordia a los demás, aunque se encuentren en una situación que pueda producir desagrado, que pueda producir rechazo moral. También esa persona necesita no mi juicio personal, no mi descalificación personal, sino justamente un encuentro con la misericordia de Dios, como el que hemos experimentado cada uno de nosotros. Y esto es lo que el Papa dice primerear, que nuestro primer movimiento hacia los demás no sea de descalificación, aunque nos parezca que aquello sea descalificable, o de exclusión, o de descartar aquella persona o aquel grupo de personas porque nos parecen demasiado alejados de Dios. Dios se mete en camino para encontrar a todos y a cada uno y en cualquier situación. Y somos nosotros, por así decirlo, sus pies y sus mensajeros. Nadie está demasiado lejos, nadie ha caído demasiado bajo,
y nadie absolutamente, mientras está vivo, tiene cerradas las puertas para volver a la casa del Padre. Pero tenemos que tener ese deseo inagotable que dice él, qué bonito, revivir ese deseo inagotable de llevar a los demás la misericordia que experimentamos en nosotros. Eso es lo que el Papa dice, primerear. Tener esa actitud de salir al encuentro de las personas sin excluir a nadie. La segunda, y como consecuencia, dice que la Iglesia sabe involucrarse en aquella necesidad que ve, en aquella circunstancia lamentable, con volviendo a la palabra del buen samaritano, aquel hombre apaleado y caído por tierra. La Iglesia se involucra. Cuando ve una necesidad, no pasa de largo, no finge estar ocupada o estar entretenida en cosas más interesantes, sino que se pone como el Señor a lavar los pies. Jesús lavó los pies de sus discípulos, se pone de rodillas, se agacha, se ciñe la toalla y se pone a hacer un oficio de siervo. Y después dice, y vosotros también seréis felices si hacéis lo que yo os he enseñado. Es una actitud que el Señor no solo realiza, sino que nos la deja como herencia, el servir, el involucrarse. Meterse, dice el Papa, con una de sus expresiones atrevidas, meterse en la vida de los demás, involucrarse en la vida de los demás con gestos de caridad, con gestos de servicio, achicando distancias. El Papa dice, asume la carne humana, toca la carne humana, la carne sufriente de los hombres, y nosotros de igual manera debemos acercarnos a tocar la carne sufriente de Cristo en nuestros hermanos. Dice que de esta manera los evangelizadores tienen olor a oveja, con esta expresión también característica del Papa Francisco. Y porque tienen olor de oveja, las ovejas conocen la voz del pastor y le siguen. Quien anuncia la palabra de Dios, pero no se hace, digamos, cercano, no se hace servicio hacia las ovejas, estas no lo reconocen, no reconocen esa voz y por tanto no la siguen. Primerear, involucrarse, y el Papa va a decir también acompañar. Acompañar, dice, a los hombres, incluso en los procesos más duros, más prolongados, aunque la persona sea dura de pelar, por así decirlo, a veces en nuestras propias familias, a veces en las personas más cercanas a nosotros, parecen ser esos los más duros de pelar, por más que seamos siempre amables, siempre caritativos, siempre serviciales, parece que tienen una cerrazón que es imposible de penetrar. Dice el Papa que tenemos que comprender, tenemos que aprender a saber esperar. El evangelizador sabe, como dice el Papa, de esperas largas y de aguante apostólico. Tiene mucha paciencia, dice, y no maltrata los límites, no empuja, no se pone nervioso, no echa en cara las tardanzas o los esfuerzos que uno está poniendo. No sé si es verdad, si están de acuerdo conmigo, pero a veces esto suele pasar con los más cercanos. A veces es más fácil ver resultados con la gente de fuera que con la gente más cercana. Y aquí es donde se pone muchas veces a prueba nuestra paciencia y nuestra fe en la potencia de la palabra de Dios, que a su tiempo dará fruto. Y la tercera actitud o la tercera característica es también saber fructificar. El Señor quiere su comunidad apostólica, evangelizadora, quiere su comunidad fecunda. Él dice, cuida del trigo, el Señor cuida del trigo, cuida de la semilla que Él mismo ha plantado y no pierde la paz por la cizaña. Esta es otra enseñanza del Evangelio para nosotros, no ponerse nervioso cuando se ve despuntar la cizaña en medio del trigo, cuando vemos que no todo es perfecto, que nada
es perfecto realmente, que no existe una comunidad perfecta o un apostolado perfecto, siempre despunta la cizaña sembrada por el enemigo, pero aquí también es necesaria manifestar la paz, la paciencia, el abandono en Dios y descubrir, discernir el modo en que la palabra de Dios se puede hacer concreta en esa situación. No es necesario llegar a una situación ideal para que la palabra de Dios dé fruto, sino que la palabra de Dios dará fruto en medio de las situaciones más adversas, como la semilla pequeña, que al principio es una planta débil y pequeña, pero que después crece y se hace grande. En este proceso de sembrar y de cuidar del trigo y de no ponerse nerviosos por la cizaña, el Papa dice que al evangelizador se le pide dar su vida, y a veces dar su vida hasta el martirio, hasta el extremo, dar su vida agotándola hasta consumirla, hasta consumarla, sea en un martirio repentino, por así decirlo, sea en un martirio continuo, hasta que uno ha dado la vida totalmente. Pero teniendo cuidado, sabiendo que la vida del evangelista no consiste en llenarse de enemigos, dice el Papa, no consiste en hacerlo de modo que uno se cree enemigos, sino que tiene que ser un dar la vida por amor como lo hizo el Señor. Y el último punto, que es el festejar. El evangelizador dice, celebra, la comunidad evangelizadora celebra y festeja cada pequeña victoria. Esto es muy importante. Y lo festeja a través de la belleza de la liturgia. Es, como decimos, este movimiento de salida y de retorno. Una comunidad que experimenta las dificultades y también las alegrías de dar lo que tiene dentro, cuando retorna a la celebración litúrgica, redescubre, por así decirlo, la belleza y la alegría de la celebración. Y esto, dice también, es una celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo. Nos ha explicado el Papa con estas pocas palabras: primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar, qué es en la práctica lo que podemos hacer y qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros.